Capítulo 19. La parada de autobús. Siempre me han inquietado las paradas de autobús vacías por la noche. No las estaciones grandes, con luces, cámaras y gente esperando. Hablo de esas marquesinas solitarias, al borde de una calle silenciosa, con un banco frío, un cristal manchado y un cartel de horarios que nadie mira, porque a ciertas horas ya no pasa nadie. Una parada vacía parece poca cosa, solo un lugar de paso. Pero cuando estás sola, tarde, con el móvil casi sin batería y la ciudad demasiado quieta, una parada puede parecer otra cosa. Puede parecer un sitio donde algo espera contigo. Todo empezó una noche de jueves, al salir tarde del trabajo. Había llovido durante horas y las aceras brillaban bajo las farolas. Perdí el último autobús por unos minutos. Lo vi alejarse desde la esquina, con las luces rojas deshaciéndose en la lluvia. Me quedé allí, cansada, con la mochila al hombro y la chaqueta húmeda, pensando si pedir un taxi o caminar 40 minutos hasta casa. Entonces vi la parada nueva. Estaba al otro lado de la calle, una marquesina que yo no recordaba haber visto nunca, con el cristal limpio, el banco metálico seco y una luz interior blanca, demasiado blanca para aquella calle. Me pareció raro, porque pasaba por allí casi todos los días. Conocía las tiendas cerradas, la farmacia de la esquina, el portal con grafitis y el árbol torcido junto al paso de peatones. Esa parada no estaba allí. Aún así crucé. En el cartel de la marquesina no había número de línea, solo una palabra escrita en letras negras: regreso. Debajo, donde deberían estar los horarios, había una única hora: 00:47. Miré el móvil. Eran las 00:46. Pensé que quizá era una línea nocturna nueva. Pensé que no podía tener tanta suerte. Pensé demasiadas cosas razonables en muy poco tiempo. Entonces escuché el autobús acercarse. No venía por la avenida principal. Venía desde una calle estrecha donde no cabía un autobús. Primero oí el motor, bajo y antiguo. Después vi los faros. Apareció despacio, como si saliera de una niebla que no estaba allí. Era un autobús viejo, de color azul oscuro, con las ventanas empañadas y una luz amarilla en el interior. En el frontal, el letrero luminoso no indicaba destino, solo decía «A casa». Se detuvo frente a mí con un suspiro de frenos húmedos. Las puertas se abrieron. Dentro no vi al conductor con claridad, solo una figura sentada al volante, inmóvil, con gorra y manos enguantadas. Subí. El interior olía a lluvia, plástico viejo y ropa mojada. Había pocos pasajeros. Una mujer anciana con un bolso sobre las rodillas. Un hombre con uniforme de trabajo, mirando al suelo. Un niño con una mochila roja, sentado solo junto a la ventana. Nadie hablaba. Nadie me miró al principio. Busqué la máquina para pagar, pero no había. Solo una bandeja metálica junto al conductor. En ella había varios billetes doblados, monedas oscuras y pequeños objetos. Un pendiente, una llave, una fotografía. El conductor, sin girar la cabeza, dijo: «Deje algo que pueda perder». Me quedé paralizada. Le pregunté cuánto costaba el viaje. Repitió: «Algo que pueda perder». No sé por qué lo hice. Saqué del bolsillo una moneda antigua que llevaba como amuleto desde hacía años. Una moneda que me había dado mi abuela. La dejé en la bandeja. En cuanto tocó el metal, las puertas se cerraron. El autobús arrancó. Por la ventana, vi la parada quedarse atrás, pero ya no estaba en la misma calle. Durante un instante, al otro lado del cristal, vi una carretera vacía, árboles negros y una señal doblada por un accidente antiguo. Parpadeé. Volvió la ciudad. Me senté cerca de la puerta, con la mochila apretada contra el pecho. El autobús avanzaba por calles que reconocía y no reconocía al mismo tiempo.
Pasábamos por escaparates cerrados, portales oscuros y semáforos en ámbar. Pero todo parecía ligeramente cambiado. Las persianas de las tiendas tenían nombres que no existían. Las farolas iluminaban demasiado poco. En algunas ventanas había gente de pie mirando hacia afuera, completamente quieta. El niño de la mochila roja se volvió hacia mí. Tenía la cara pálida y los labios casi azules. Me preguntó si yo también me había perdido la primera vez. No supe qué responder. La anciana del bolso lo hizo por mí. Dijo: nadie se pierde la primera vez. La primera vez te encuentran. El autobús se detuvo en una parada sin marquesina. Solo un poste clavado en la acera. El cartel decía: Hospital Viejo. Nadie pulsó el botón. Nadie pidió bajar. Aún así, las puertas se abrieron. Subió un hombre joven con la camisa manchada de sangre seca. Caminaba despacio, como si no entendiera dónde estaba. Al verlo, la anciana apretó el bolso contra el pecho y murmuró: ese todavía no sabe. El hombre miró a su alrededor y preguntó si el autobús iba al centro. Nadie contestó. Se sentó 2 filas delante de mí. La luz interior parpadeó. En ese parpadeo, durante menos de un segundo, vi el autobús lleno. Todos los asientos ocupados por personas empapadas, heridas, pálidas, con miradas vacías. Luego la luz volvió y solo quedábamos los mismos pasajeros. El móvil vibró en mi bolsillo. No tenía cobertura, pero la pantalla mostraba una llamada entrante de mi madre. No contesté. Hacía años que mi madre había muerto. La llamada siguió vibrando, insistente, iluminándome la mano. En el asiento de delante, el hombre joven empezó a llorar en silencio. Dijo que recordaba una sirena. Dijo que había salido del hospital a llamar a su hermana. Dijo que no recordaba haber subido al autobús. El niño de la mochila roja me miró y susurró: no respondas a las llamadas del camino. Siempre usan una voz que te haría bajar. Permíteme hacer un receso. La mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Me ayuda mucho que te suscribas. Sigue disfrutando del video. Apreté el móvil hasta que la llamada se cortó. En la pantalla apareció un mensaje: mamá, baja en la siguiente. Te estoy esperando. Las puertas se abrieron. La parada estaba frente a una casa que conocía demasiado bien. La casa de mi infancia. La verja verde. El limonero del patio. La luz de la cocina encendida. Sentí que el pecho se me partía. Mi madre estaba en la puerta, con la bata azul que usaba por las mañanas. Sonreía. Levantó la mano. El autobús entero pareció quedarse en silencio, esperando mi decisión. Me levanté sin querer. La anciana me agarró la muñeca. Su piel estaba fría como papel mojado. Dijo: si baja con los vivos, vuelve. Si baja con los muertos, se queda. Miré otra vez hacia la puerta de la casa. Mi madre seguía allí. Pero entonces vi algo detrás de ella, dentro del pasillo. Una figura alta, inclinada, como si estuviera usando su cuerpo para asomarse. La sonrisa de mi madre no cambió, pero sus ojos se oscurecieron. Me senté de golpe. Las puertas se cerraron. La casa desapareció. El autobús siguió avanzando. Le pregunté a la anciana qué era aquel autobús. Ella tardó en responder. Me dijo que algunas rutas no están hechas para llevarte a un sitio, sino para recoger lo que quedó sin despedida. Personas que no llegaron, personas que salieron de casa y nunca volvieron, personas que deberían haber bajado en una parada y siguieron un poco más. Le pregunté si ella estaba muerta. Sonrió con tristeza. Dijo que no siempre se sabe al principio. Después abrió su bolso. Dentro no había pañuelos ni llaves. Había billetes de autobús, todos
todos fechados en años distintos. Me enseñó uno. Era de 1984. Tenía su nombre. En la parte inferior, una frase: pasajera pendiente de destino. Le pregunté por qué seguía allí. Miró por la ventana y dijo: porque cada noche creo reconocer mi calle. El autobús frenó de nuevo. Esta vez la parada estaba en medio de un túnel. No había acera, solo azulejos blancos, luces parpadeantes y agua goteando desde el techo. Subió una chica de mi edad con el pelo empapado. Llevaba un vestido de fiesta y un solo zapato. Al pasar junto a mí, dejó un olor fuerte a río. Se sentó al fondo. El niño susurró: ella baja siempre antes de recordar el puente. Cerré los ojos. Quería despertar. Quería estar en mi cama, en un taxi, en cualquier lugar que no fuera aquel autobús. Pero cuando los abrí, el conductor me miraba por el espejo retrovisor. No le veía la cara, solo la sombra bajo la gorra. Dijo: tiene una parada reservada. Le pregunté cuál. El letrero del frontal cambió. Ya no decía a casa, decía mi dirección exacta. La anciana soltó mi muñeca. El niño bajó la mirada. El hombre de la camisa manchada empezó a rezar. Sentí que algo dentro de mí se enfriaba. Yo no podía tener una parada reservada. Yo estaba viva. Yo solo había subido para volver a casa. Entonces recordé algo. La lluvia, la calle, el autobús que había perdido, el paso de peatones, una bocina, un golpe de luz. Me llevé la mano a la frente. No había sangre, no había dolor, pero un recuerdo empezó a abrirse, como una puerta que yo intentaba mantener cerrada. Antes de ver la parada nueva, antes de cruzar la calle, quizá no había llegado a cruzar bien. Quizá los faros que vi no eran del autobús. Quizá alguien había gritado. El conductor dijo: no recuerde demasiado pronto, se pierde la forma. El niño se acercó y me puso algo en la mano. Era una pulsera de plástico rojo, como las de los hospitales. Tenía mi nombre escrito y una hora: 0047, la misma hora de la parada. Debajo había una palabra: observación. El niño susurró: a veces todavía vuelven si no entregan nada importante. Miré la bandeja junto al conductor. Mi moneda de la suerte seguía allí, entre los otros objetos. Entendí que quizá no era el precio del viaje, era un ancla, algo que demostraba que todavía había una parte de mí fuera del autobús. Me levanté. El conductor dijo que no debía moverme mientras el vehículo estuviera en marcha. No le hice caso. Avancé por el pasillo tambaleándome. Los pasajeros empezaron a mirarme. Algunos rostros que antes parecían humanos se volvieron borrosos, como fotos mojadas. La chica del vestido de fiesta me susurró: si coges lo tuyo, tendrás que dejar otra cosa. Llegué a la bandeja. La moneda estaba allí. La cogí. El autobús frenó tan bruscamente que caí de rodillas. Todas las luces se apagaron. Cuando volvieron, había alguien sentado en mi asiento. Una mujer con mi chaqueta, mi mochila y mi pelo mojado. Estaba de espaldas, muy quieta. La anciana cerró los ojos. El niño empezó a llorar. El conductor dijo: no puede haber dos pasajeras con el mismo destino. La mujer de mi asiento giró la cabeza un poco. No lo suficiente para verle la cara, solo lo suficiente para que yo viera mi propia mejilla, mi propia oreja, mi propio perfil. Mi doble habló con mi voz. Dijo: yo sí quiero llegar a casa. El autobús se detuvo frente a mi edificio. Lo reconocí de inmediato. Mi portal, mi ventana encendida, la farola que parpadeaba en la esquina. Todo estaba allí. Las puertas se abrieron. El conductor dijo: parada
final para una de las dos. Permíteme hacer un receso. La mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Me ayuda mucho que te suscribas. Sigue disfrutando del video. Mi doble se levantó. Caminó hacia la puerta con mi mochila al hombro. Yo corrí detrás de ella, pero el pasillo se alargó. Cada paso parecía llevarme más lejos. Los pasajeros murmuraban. La anciana abrió su bolso y lanzó al suelo un puñado de billetes antiguos. El niño tiró de mi manga y gritó: «Di que esta no es tu parada». No entendí. Él repitió: «Dilo antes de que baje». Miré a mi doble. Ya tenía un pie en la acera. La luz del portal se encendió como si la esperara. Entonces grité: «Esta no es mi parada». El autobús se quedó en silencio. Mi doble se detuvo. El conductor giró lentamente la cabeza hacia mí. Por primera vez vi una parte de su rostro. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros donde se reflejaban luces de carretera. Dijo: «Toda persona quiere volver a casa». Yo respondí, sin saber de dónde sacaba la voz: «No si alguien llega antes usando su cara». La moneda en mi mano empezó a arder de frío. Mi doble giró por completo. Tenía mi rostro, pero vacío de pequeñas cosas. No tenía mi miedo. No tenía mis marcas. No tenía esa forma cansada de respirar cuando algo me duele. Era una versión limpia, tranquila, casi perfecta. Y por eso daba más miedo. Extendió la mano hacia mí. Dijo: «¿Estás cansada? Deja que yo vuelva». Durante un segundo quise aceptar. Quise sentarme, cerrar los ojos, dejar que otra persona cargara con mi vida. Pero entonces el niño me empujó con todas sus fuerzas. Caí hacia la bandeja del conductor. Mi mano golpeó los objetos perdidos: la fotografía, la llave, el pendiente, los billetes. Todos salieron despedidos por el suelo. El autobús entero empezó a temblar. Los pasajeros se levantaron a la vez, como si hubieran despertado de un sueño largo. La anciana vio un llavero y gritó un nombre. El hombre de la camisa manchada encontró una tarjeta de hospital y empezó a recordar. La chica del vestido recogió su segundo zapato. Cada objeto parecía devolver algo: un rostro, una voz, un último momento. El conductor golpeó el volante. Las puertas empezaron a cerrarse con mi doble todavía en medio. Corrí hacia ella, no para ayudarla, para quitarle mi mochila. Tiré de la correa. Ella me agarró la muñeca. Sus dedos estaban helados y blandos, como si aún no estuvieran terminados. Me susurró: «Si vuelves, tendrás que recordar el golpe». Dije que sí. La empujé hacia el interior del autobús y salté a la acera justo cuando las puertas se cerraban. Al otro lado del cristal, mi doble golpeó la ventana con mis manos. El autobús arrancó. En las ventanillas vi rostros pegados al cristal. La anciana, el niño, la chica del vestido, el hombre del hospital. Algunos parecían más despiertos, otros parecían más perdidos. El niño levantó la mano. Después el autobús dobló la esquina y desapareció. Desperté en una ambulancia, una luz blanca sobre mí, una voz diciendo que no me moviera, otra voz diciendo que había sido un atropello, que tuve suerte, que alguien llamó a emergencias justo a tiempo. Pregunté quién. Nadie supo responder. En mi mano cerrada tenía la moneda de mi abuela. La piel alrededor estaba marcada, como si hubiera sostenido hielo durante demasiado tiempo. Pasé 2 días en observación. Sobreviví. Recordé el golpe. Los faros no eran del autobús, eran de un coche que se saltó el semáforo. Recordé caer. Recordé la lluvia en la cara. Recordé una parada blanca al otro lado de la calle que no debía existir. Cuando salí del hospital, volví a la esquina. La parada no estaba. Pregunté en la empresa de transporte. No había ninguna línea llamada regreso. No
0047, escuchaba un motor antiguo bajo mi ventana. Nunca miraba, hasta anoche. Anoche el motor sonó más cerca. Las luces de mi habitación se llenaron de un resplandor amarillo. Miré por la rendija de la cortina. En la calle estaba la parada. La misma marquesina limpia, blanca, imposible. Bajo el cristal había una persona esperando. Una mujer con mi chaqueta y mi mochila. Mi doble. Estaba de espaldas, muy quieta. En la mano sostenía mi moneda. No sé cómo la tenía. Yo la guardaba en un cajón cerrado. Entonces el móvil vibró. Una notificación sin número. Su parada ha sido solicitada. Ahora mismo estoy sentada en el suelo del dormitorio, lejos de la ventana. Afuera, el motor sigue encendido. Las puertas del autobús acaban de abrirse. Escucho pasos en la escalera del edificio. Lentos, mojados. Suben un piso, luego otro. Y desde el rellano, con mi voz exacta, alguien acaba de decir: esta vez sí quiero volver. Hasta pronto.